Hola, mi Meli, muy buenas tardes, qué alegría verte, Meli, de nuevo. Hola Rubén, buenas tardes. La ¿Qué alegría haces? también es mía. Me encanta estar aquí contigo de nuevo. A mí también, mucho, abriendo el camino. Qué alegría. Bienvenidos los dos. Bienvenidos Bueno, pues, todos. estamos en un pendiente con las personas la última vez, en nuestra última conversa, sobre este proceso del llamado del alma, ¿no? Que pues es bastante lo que se ha dicho, es bastante lo que hay que decir, porque es una comprensión profunda del alma, ¿no? El alma no se puede comprender así en 10 minuticos, aunque sus manifestaciones sí son de instantes, ¿no? Esa es Sí, la cosa, ¿no? Sus manifestaciones sin preguntas, sin argumentos, sin raciocinio, sin análisis, es pura manifestación, pura expresión, pura intuición. Y bueno, vamos a darle continuidad a esto, Mary. sí, esa es la idea, ¿no? Poder cada vez llegar a desarrollar más el espíritu, la conexión con el alma, porque cuando se empieza a vivenciar, que es algo complejo llegar ahí, realmente son entendimientos muy del sentir y están ahí disponibles siempre. Ujú. Esa es la Mira, y ya apuesta. que dices el sentir, Meli, me parece importante esto, ¿no? ¿Cuánto olvidamos sentir? O sea, nuestra actualidad, nuestras generaciones, estamos viviendo, creo yo, desde mi pensar, desde mi observación, una distorsión muy fuerte con el sentir, ¿sabes? Tenemos muy distorsionado, confundido estimulación sensorial, o sea, estar como muy sujetos a alimentar mucho el placer, ¿no? Mucho el placer. Ujú. Y creo que esto nos distorsiona mucho el sentir. Muchas de las cosas que yo veo, percibo, es que estamos viviendo una incapacidad para saber escuchar el sentir, ¿m? Por la sobreestimulación sensorial, por estar sobreestimulados, ¿ya? Sí, Y mira que dices algo que para mí es la clave de todo, aprender a sentir. Aprender a sentir. ¿Cuánto nos cuesta aprender a sentir un llanto? ¿Cuánto nos cuesta aprender a sentir un dolor, una, una ira? ¿Mm? Porque la explotamos, la botamos, sí, pero como que nos dejamos arrastrar en automático por ella. No entendemos lo que ella nos está diciendo, de dónde viene, ¿sí? Y no nos damos ese espacio y queremos como empezar a crear fugas mentales, muy bien. racional, racionalizar todo lo que nos pasa, nos enredamos, empezamos a crear mil justificaciones, mil causas, mil explicaciones, cuando la razón quizás es eso, entra en tu sentir. Lo que pasa es que es muy confuso porque es cuando muchas personas creen que están sintiendo al seguir ese pálpito o ese impulso por el deseo, por el placer. Entonces es como, ay, mira, estoy sintiendo ganas de esto. Entonces hay una confusión, hay como un cortocircuito entre esta asociación entre el sentir, el placer, el deseo, el gusto y hay que entrar a identificar y sobre todo internamente configurar cuál es ese llamado o pedido que está haciendo el ser, si es el cuerpo o si es la mente, porque confunde. Resulta que muchas veces cuando se va de cabeza a ese placer, es que me gustó esa palabra, porque permite muchas cosas, no hay sentir. Ahí es una búsqueda que permite que yo sacie algo afuera, pero es afuera. Entonces, además, necesito algo externo también para sentir que esto acá se sacia. Y mientras tanto, el sentir queda anulado, porque estoy distraído con eso allá afuera. Es como un escapismo realmente, ese supuesto placer, ¿no? Una distracción. Uy, mira, que estás acá abriendo algo bien fino, muy fino, y acá es donde es exigente conocerse uno a sí mismo, ¿no? Uh Y -huh. acá es donde necesitamos, sí, agarrarnos de muchas cosas, de muchas cosas, porque quizás todo no va a llegar tan fácilmente por el discernimiento si no tengo un conocimiento de base. Exacto. Acá es importante, mira,
Lo que tú dices de la distracción de la afuera. Mira, algo que yo venía discerniendo, ¿sí? Sobre por qué en el llamado del alma entramos en un estado de vacío. ¿Mm? Mm. Claro, el vacío existencial, el vacío del propósito, porque nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y todo esto para qué? Y es lo que me empieza a me hundir, ¿no? En este video en el que yo compartí sobre, bueno, cómo le empieza a uno a impactar un Plutón retrógrado, cómo empieza a desconfigurarse lo que tú dices, ¿no? La mente, ¿no? Todas las creencias, todas las elaboraciones mentales de quién soy yo, de qué estoy haciendo en la vida, qué estoy haciendo en el mundo, ¿sí? Y todas las distracciones, ¿no? Que tú planteas. Y no es fácil uno llegar a captar Mm. esa distracción. No es nada fácil, porque la paradoja humana, o sea, el Mm. bendito dilema de ser humano y de tener una mente, es que vivimos en un espejismo, ¿sí? El espejismo de la separación. El dilema, o sea, el drama humano de estar metidos en la materia, en el cuerpo, ¿ya? Y tener que, además de eso, tener conciencia, algo que nos separa, Mm. pero nos enlaza, o sea, es una ambivalencia tremenda, ¿no? O Es un sea, dilema, un dilema la constante. materia, el cuerpo nos lleva a la conciencia, pero la conciencia es algo que debería comprenderse, que está por encima de la materia, por encima del cuerpo, pero ella se debe a que estamos metidas en un cuerpo. ¿Sí? Y el deseo es el núcleo de todo, el placer. Tú dices algo que es muy fuerte, ¿no? Porque cuando yo estoy en un vacío, entonces me confundo con el cuerpo, nos identificamos con el cuerpo, ¿sí? Nos identificamos con, siento un vacío y aquí es donde es difícil uno ayudarle a las personas a detectar, ¿no? Todas sus acciones, reacciones, porque ese vacío que es el no sentirme en plenitud, no sentirme pleno, ¿no? Lo opuesto al vacío sería la plenitud, lo lleno, ¿no? Ajá, la Eso, satisfacción, sí, el gozo. el Y gozo. acá es donde tengo que toca echar muchas herramientas, traer herramientas de cosas que ya se han planteado. Y claro, no, nosotros confundimos placer, estímulos, satisfacción con gozo, con plenitud, ¿sí? Claro, yo creo que ahí, pues tú complementas, pero yo creo que uno puede darse cuenta de eso cuando está iniciando estos procesos, ¿no? Cuando uno no tiene herramientas y uno no sabe discernir, lo del discernimiento, que es lo que tú dices, hay que discernir cómo llega uno a eso. Es muy difícil porque toda la vida venimos siendo estos seres humanos Sí, que no nos enseñan a sentir, como a conectar allá con qué es deseo, ¿no? Entonces, uno dice, entonces, ¿cómo agarro el deseo si se supone que lo que quiero de pronto no es deseo, pero mi cuerpo lo pide o lo desea? Creo que hay como un gran potencial en la consecuencia de esa elección, ¿sabes? Cuando tú decides pensando que quieres algo desde el cuerpo y dices, pero pues yo sentí este deseo, yo creo que más que pensar en un error o en que se está decidiendo mal, es en que cuando tú llegas a suplir ese deseo, hay más vacío. Ahí hay una clave. exactamente. Ujú. Esa es la distracción, esa es la ilusión Exacto. de la mente. Esa es la ilusión de la mente y ahí es donde la mente se nos vuelve un arma de doble filo, Es un un enredo arma de doble tenaz. filo tremenda. Porque, mira, precisamente es donde todos nos distraemos en un elemento y es mi vacío, lo que no me llena, no me siento pleno, no me siento conectado, es un tema Ajá. de sentido de la existencia. El tema que hay de fondo es, bueno, ¿y qué hago en este mundo? ¿Sí? ¿Para dónde voy? ¿Por qué todas estas circunstancias? ¿Por qué me ha tocado todo esto que me ha tocado vivir? Y como hay momentos que son azarosos, o sea, el azar como esa intervención de lo divino que se sale de mi control, ¿sí?
que pierdes un trabajo, pierdes un familiar, que hay momentos en que, como dice el proverbio, ¿no? Cuando llegan los infortunios, no llega uno por uno, sino llegan en bloque, ¿no? Como intervenciones. Por eso se hablaba o compartía yo esa intervención de Plutón, ¿no? Cómo llega y te desconfigura todo en un momento, así en un tránsito de 1 a 2 meses y todo se te cae, caen todas tus ilusiones, todos tus proyectos, tus creencias, ¿sí? Y empieza acá a tener uno esa ausencia de ser, ¿no? Esa ausencia de sentido. Y es donde nos empezamos a volcar hacia el otro, Ajá, hacia afuera. hacia el otro, hacia afuera, ¿sí? Pero ese afuera es que siempre lo remitimos, lo proyectamos hacia el otro, ¿ya? Hacia el otro. Entonces es como el otro Una me referencia. satisface, me llena, como el otro me afirma, O sea, tú como el dices otro que me da sentido. la pregunta, yo te pregunto ahí, el otro me da una referencia de su externo, O la ¿sí? autoridad, ¿no? También se habla de la autoridad, ¿no? Lo La que otra. está afuera. Ok. Pero muchas personas, entonces tú dices, se ven allá en el otro con el otro, pero no se han dado cuenta que están afuera necesariamente, ¿verdad? Claro, por eso te digo que esa es la trampa de la mente, porque es que es llegar a conciencia, llegar a la conciencia de ser, que no es fácil para la percepción de la vida de uno, es llegar a un estado donde uno se da cuenta que todo es un constructo de la mente, que tú estás acá ante mí porque eres un constructo que yo he creado de mí mismo. ¿Sí? Yo he creado un constructo de que mi vida tiene un sentido y un propósito haciendo una labor como terapeuta. Entonces, por ley de vibración, por ley de magnetismo, busco mis afines que me den sentido y me aprueben, me digan, ay, sí, Rubén, como tú sabes del alma, de la psique, oye, re bien. Entonces, me siento bien, me siento realizado. ¿Ves? Entonces, pero tú eres mi constructo. ¿Sí? Y yo proyecto en ti ese deseo de lo que yo quiero sentir de mí mismo, donde nos volvemos utilitarios, manipuladores y el tema de la validación a través del otro se vuelve un tema manipulador y ahí es donde caemos en esos constructos, en esos enredos, en esas distorsiones de creí en ti, pero tú no me llenaste mi vacío, tú me desilusionaste y empiezo a usar todos esos mecanismos de culpa porque internamente la validación me está revolcando en la culpa. ¿Mm? Claro. Mira cómo podemos ir enfatizando lo que puede ser la demanda de conciencia ahí, porque más que enfocarte en la otredad, que la otredad siempre te va a aportar algo, ¿no? Él está, creo que el problema, si podemos llamarle problema, o la raíz de muchas de estas preguntas y cuestionamientos que invitan al discernimiento es la necesidad que el ser tiene de ser reconocido por la otredad. Sí, el deseo, el deseo nutricio del ego es ese, Claro, el ser reconocido. ajá, ser reconocido, ser visto, existir. Mira que hay algo muy lindo en el lenguaje. Yo siempre he tenido como buen geminiano que soy, le pongo mucha atención y conciencia y estudio al lenguaje. ¿Mm? Y reconocimiento, pues es como el volver a conocerse. ¿Mm? Entonces, claro, el tema del vacío y el llamado del alma es una demanda del alma a reconocerte, ¿ya? Como nos cuesta aislarnos, como a la mente le cuesta autoobservarse, al ego le cuesta autoobservarse, entonces lo que nos vuelve seres sociales es que tengo que aprender a reconocerme, volverme a recordar quién soy yo a través del otro. Y ahí es donde empezamos a crear una serie de dependencias que se nos vuelven ambivalentes, muy peligrosas para ser uno auténtico, ¿ya? Claro, Porque necesito del otro, pero empiezo a depender de tu opinión de mí. Si tu opinión es buena, entonces
mi ego se siente bien, ¿ya? El tema cuando llega la depresión, cuando llega la crisis existencial, que es toda la desconfiguración de todo lo que yo he creído, de mis creencias de mí, es darme cuenta que eso es lo que he elaborado, creencias. Entonces, por más que tú me valides, por más que tú me apruebas, no llena, pero empiezo a generar una dependencia emocional de lo que tú pienses de mí y ahí es donde me distraigo de mi ser. Ya, algo que yo sugiero mucho cuando hay estados de depresión, que este es el tema difícil de abordar terapéuticamente, es que uno de los síntomas de la depresión es que te llama a aislarte. Sientes un llamado a aislarte, a no querer hablar con nadie, a encerrarte allá tú en tu casa, a llorar el sinsentido, a sentir que eres lo peor, que todo esto te está llevando por delante. O sea, empiezan a salir unas verdades que empiezan a penetrarte duro en el ego y a desconfigurarte toda tu identidad personal, ¿sí? Todo tu sentido de validación. Porque es que el tema del llamado del alma es, y el propósito es que el propósito de tu existencia te va a exigir que no puedes depender y no va a servir de nada las validaciones. El propósito no, al propósito no, le vale un bledo las validaciones, no se va a construir con validaciones. No vale, no le cuenta, no le suma, no le sirve. No le sirve, o sea, no sirve de nada porque es como tú te afirmas a ti mismo. Pero entonces el tema es que empiezo a huir de mi amado, entonces empiezo a aislarme, no soporto estar conmigo en soledad a palo seco, Es eso. a sentirme, no lo Fíjate, soporto. Entonces ahí es donde viene el problema de la sobreestimulación de placer, que nuestras generaciones, nuestra actualidad estamos sujetos, donde nos han cultivado ese mundo feliz de Adolf Huxley, donde tenemos que estar, sí, con el like, dame like, todos bien y todo el mundo aprobándome y 1000 seguidores, pero si yo entro en un momento de dolor de mi ser, de no verme por mí mismo, de no sentirme, de no confrontarme, claro, siento que se me va a destruir la vida, que se acabó el mundo y se genera esta huida, ¿no? La huida de no querer sentir lo que me está diciendo mi alma, que está por encima del ego. Entonces empiezo a buscar el alcohol, empiezo a buscar el desfogue sexual, las drogas, a enfocarme en dinero, obsesionarme con el dinero, empiezo a crear todas estas patologías y pues por eso esto se vuelve un tema clínico, porque me empieza a hacer es daño. claro, y mira cómo se puede hablar de ciertas fases, ¿no? Porque tú hablas de, bueno, hemos hablado del llamado del alma, pero hay muchos llamados previos, ¿no? Esto es como una campanita que va sonando, entonces estás en la situación de la soledad, de la solitud, hay un encuentro, una posibilidad de encuentro y yo no permito el encuentro. Es una suma de llamados no asistidos los que van haciendo que esta incapacidad de presencia vaya demandando más distractores, más anestesia externa. Y siento yo, cuando te escucho, me voy imaginando esta bola de nieve que va creciendo, porque es que si tú te fijas, este llamado al aislamiento, ¿sí? No se da. Yo estoy escapando. Sí, Y posteriormente hay algo que se vuelve insostenible, que es como en esta separación con mi ser, que ya lo de afuera es una paradoja total, lo de afuera no me sirve, lo de afuera no me funciona, o necesito más de esto externo para poder sentirme a gusto, ¿sí? O en mi supuesto placer, pero esto ya no me provee ese placer. Entonces, en la medida en que necesito más de eso y se vuelve más insatisfactorio, llega un punto en que la persona se puede decir, se define, entró en depresión, porque es que además lo externo que tanto usaba para esa distracción y esa supuesta satisfacción de su placer no le sirve. Es un llamado determinante, ¿no? Creo que ahí es cuando las personas llegan con esta falta ya supremamente profunda del sentido de existencia,
donde no me sirve esto, venía aparentemente bien, ¿no? Porque muchas veces como yo pensé que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Estabas huido, escapado, pero ante muchos de estos llamados que no escuchaste y que no asististe, ahora ya el resto no, o sea, lo que conocías como realidad no te sirve, ¿no? Y el aislamiento, pues sigue siendo insostenible, ¿no? Pero ahí es donde la persona ya se siente enferma. Sí, y acá, pues claro, es difícil de abordar este tema esta palabra que tú dices, enfermo, porque nos metemos en camisa de once varas Mm. por todo el contexto que venimos de más o menos ya 100 años de psiquiatría, donde pues sí se está contemplando el tema de una forma neuronal, biológica, pero ahí está vastísima incomprensión porque se sesgó por la misma psiquiatría, inclusive podría decir por el mismo psicoanálisis, se hizo un sesgo donde se excluyó el alma como un elemento místico, como un elemento divino, ¿m? Como un elemento que siempre se entendía que el alma era algo etéreo, ¿m? Que el alma es esa energía que viene de lo espiritual y me está llamando a un sentido de conexión con lo espiritual. Entonces, en el momento en el que se hace este sesgo de entender la mente, entender el sentir, de entender lo inconsciente, las memorias, las emociones, ya desde una visión más racional, más biológica, más científica, pues se está cercenando mucho, ¿no? ¿Qué es todo esto que vive un ser humano? ¿Mm? Y pues lo difícil de estos momentos en que se vuelven clínicos, creo yo, es que muchas personas en mi caso me llegan a consulta con esta afirmación, es muy tópica, Meli. Rubén, vengo a una terapia holística alternativa, algo que me hable de espíritu, porque llevo no sé cuántos años en psicólogos, psiquiatras, me han medicado, Ujú. y estoy fatigado, estoy fatigada de estar relatando y relatando mi historia de vida y sí, me han ayudado a comprender o entender, pero internamente siento que no me resuelvo y siento que hay algo, es que esto tiene que ver como con algo espiritual. Entonces yo vengo a ver si es por este lado. Y efectivamente empezamos a resolver y se ven los cambios, se ven los resultados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto aquí, Meli? Que cuando hay un llamado del alma, es que tu alma te está reclamando recordarte, en ese reconocerte que vienes a un proceso de reconexión con la totalidad de lo existente. Por eso por eso tú sientes tanta demanda, sentimos tanta demanda de la otridad, ¿sí? De sentirme en un lugar en el mundo, que tengo un lugar, una razón de ser en el mundo. ¿Mm? Porque esa razón de ser, pues, por eso te decía que la magia del lenguaje y la simpleza del lenguaje lo dice todo. Cuando yo estoy preguntando por la razón de ser, el ser es la esencia, el ser es la sustancia, no es la apariencia. Y la personalidad es una apariencia, es nuestra apariencia, es como nos presentamos, ¿sí? Yo creo que ahí es clave ver que, como decíamos en nuestra charla anterior, cuando hay una sobreidentificación con nuestra apariencia, que son las máscaras, ¿no? Esto tiene algo muy clave y es entender que no somos conscientes de esas máscaras, porque es lo que nos ha permitido Que estar. nos identificamos con la máscara. Claro, la sobreidentificación con la máscara, porque es lo que nos ha permitido estar, existir y sobrevivir, ¿no? Como ante las demandas de lo que es, pues, este sistema. Creo que el conflicto no es este, porque
O sea, diría uno, ¿no? Todo el mundo estaría en terapia si estuviera conflictuado con sus máscaras, ¿no? Todos identificados con sus máscaras y todos encontrando problemas con sus máscaras. Pues no, yo siento que es importante ver qué define, qué personas están bajo esa demanda del llamado del alma. Y yo veo que primero se implica mucha valentía en uno poder preguntarse esta cuestión de estoy desolado, ¿sabes? Como estoy perdido, estoy bajoneado, bueno, estoy en otros términos deprimido. Eso implica mucha valentía, porque yo siento que esa persona está haciendo como un stop ante la búsqueda de ese placer para poder escuchar algo que el promedio, sin juzgar a nadie, el promedio no es capaz de hacer, y es ir a ese malestar, ir a esa incomodidad, ir por lo menos. Yo creo que es tan insostenible el malestar que de verdad no permite que eso sea algo que uno deje desapercibido, ¿sí? Pero también siento que implica algo de valentía, porque sacarse uno, por lo menos de ese estado de la máscara, para observarla, ya eso es muy denso. O sea, eso mueve muchos miedos, muchos terrores, ¿sí? Poder hacer esa disociación por un momento, eso es muy, muy terrorífico. Y siento que ahí está la apuesta, ¿sí? La gente le tiene miedo en ese momento de aislamiento cuando tú dices, ya afuera no me sirve nada, esto ya se fue a la... Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Estoy destruida, estoy deprimido, sálveme, ¿no? Que otro me salve ya de esta sensación. Creo yo que ese es un momento de mucha valentía porque justamente está siendo como el punto de quiebre donde tú decides asistir la verdad, que es el llamado de esa incomodidad y de ese malestar que muchos nos hemos apostado a ver, por eso estamos de este otro lado, ¿no? Gracias a Dios. Pero no es fácil y por eso, bueno, creo que también estamos nosotros acompañando esto, ¿no? Y que otros nos acompañaron a nosotros, porque siento que es un momento, y tú lo dijiste la sesión anterior, es un momento de una muerte muy profunda y eso da Bien, terror. Pero mira, muerte te está mostrando justamente, no se había ahí, ¿no? Pero ojalá uno supiera con seguridad que eso va a pasar y todos estaríamos lanzándonos a la muerte psicológica. Pero es que del otro lado de esa muerte está el ser. Y esa es la sí, gran paradoja. sí, mira, por eso a mí me gusta mucho dos elementos que tiene la astrología y que tiene el tarot para entender esos procesos de muerte psicológica y de revelación del ser, ¿no? Uno es los movimientos de Plutón, cuando uno está mirando una carta natal o una posición planetaria, actual, social, sí, cuando ya llega a la consulta individual, claro, hay que mirar ese Plutón, cómo está, porque pues tú lo has dicho, que Plutón pues es su regencia, su energía divina, pues es el dios Hades, ¿no? El custodio, el rey del inframundo, sí, el que viene a sacar todos los demonios, ¿ya? El que viene, lo que se entiende por Hades, pues acá es donde nos cuesta un poco integrar todo este tema de diferenciar lo místico de lo religioso. La equivalencia de Hades para una cultura judio-cristiana, pues estamos hablando del diablo, el Baphomet, ¿no? El rey de la oscuridad, La sombra ¿verdad? muy grande. Sí. ¿Y qué tiene, qué tiene en su semilla el infierno? Pues el fuego, las llamas, la luz. Claro, porque entrar a sacar y purgar, que esos son los movimientos de Plutón, purgar toda esa sombra, todo eso humano, purificar lo humano, que eso es lo que hace el fuego, transmutar, purificar, darle luz a la sombra, todo esto que se ha planteado desde Jung, ¿sí? Entonces es enfrentarse a ese infierno. Por eso necesitas de alguien que te acompañe. Necesitas de ese Virgilio que te lleve de esa Dante comedia, ¿sí? En esa divina comedia, a bajar al infierno. Necesitas de ese terapeuta virgiliano que sea bien canchero en transitar el infierno y
darse sus pelas duras. Ah, mira, esto, vamos a visitar un ratico, pero claro, uno de terapeuta dice, te acompaño, pero ya en la novena espera, donde tienes que ver cara a cara al rey del inframundo, ¿la ves? Te acompaño hasta acá, vete a tu casa, te espero a ver cómo te fue. Claro, viene la purificación, ¿sí? Viene la renovación, eso es la muerte, una purificación, te quita todos los agregados psicológicos, ¿sí? Te los quema, te los calcina, te hace recordar que eres espíritu, que eres fuego, que eres luz. Y el otro arcano del tarot que me inspiraste ahorita fue uno yo te escuchaba y me vino una metáfora lindísima, Beli. El arcano 9 del tarot, que es el ermitaño. Yo también estaba pensando en el ermitaño. Qué lindo, conectados, No, conectadísimos, ¿sí? como fase, lo pensé yo, una fase ermitaño, tú como Sí, una... mira, hay unos elementos, ¿no? El número 9 que tiene el ermitaño en el tarot, que refiere al número de la iniciación, es el número de la gestación, donde muere la madre, o sea, la joven que está embarazada, el día del parto muere, ¿sí? Y lo que siente una mujer en su parto es desgarrador, es una muerte, es un trance. Sí, es una vaina que lo he escuchado de mi compañera que es Dula, se siente morir, o sea, que el cuerpo se rompe, Se quiebra. ¿sí? Se quiebra totalmente y ese día muere la joven, muere la doncella y nace una madre, nace el hijo. Ese día la que es la mamá de la que está pariendo muere como mamá, nace como abuela. El papá también muere como papá, nace como abuelo, y el compañero murió como joven, o sea, eso es una muerte que impacta a todos. Ese arcano 9 que ese ser eremita, ¿no? Es que es lindo porque te tienes que ir al desierto, ¿no? Y el arcano en el tarot lo muestra el desierto, el camino del desierto con su báculo, que es el escuchar la sabiduría del corazón, y va con su velita, su antorcha, en un momento de oscuridad, en una cima, que ese es el camino del Cristo. O sea, cuando el Maestro Jesús despertó su conciencia crística, cuando escuchó su propósito, cuando se tuvo que ir a hacer una cuarentena, a aislarse y pasar la prueba del fuego, del ego, de la oscuridad, desatar el infierno mismo, sacar su infierno y enfrentarse a su ego, a su diablo, diciéndole, mira, de verdad, tú vas a hacer todo esto por reconocimiento, cuando le ofrece tener el poder y el mandato sobre todas las naciones. Entonces ahí nos está hablando, ¿no? Como ese momento de soledad, o sea, nos está diciendo que el Cristo en su cuarentena en el desierto vivió una crisis psicológica, vivió la purga, y despertó su ser, despertó su alma, despertó su conciencia. Tuvo que pasar la prueba, pasar al otro lado, la iniciación del número 9, ¿no? El ermitaño es el que pasa la iniciación, se atraviesa la soledad, llega el arcano número 10, el año que estamos pasando, la renovación, la evolución del alma, la liberación. Ah, sí, es un cierre de ciclo total, es un Cierre, nacimiento. Ya, ¿sí? claro. ¿Ves? Entonces es una metáfora muy linda de cómo Mm. precisamente lo que nos está llamando al alma es a ese propósito, a que encarnemos, a que descienda esa luz, ese fuego de luz que somos, ese despertar crístico, lo que llamamos el despertar crístico es eso. Entonces, eso es lo difícil de uno hacerle entender a una persona o que comprendamos, venga, pero es que esta depresión, lo que pasa es que me va a purgar, va a ser tan duro porque inevitablemente tengo que encarnar la luz que vine a traer al mundo. Que la depresión es algo muy bueno desde los planos espirituales, es lo mejor que te puede estar pasando, pero en lo humano no, no es lo mejor, o sea, es terrible, es el infierno mismo. Es que yo siento que eso es súper clave, ¿sabes? O sea, entender que no hay nada más humano, uno, que una emoción, dos, que el mismísimo ego que somos, ¿sí? Porque, claro, a veces desde la espiritualidad, perdón, nos imaginamos así como los ángeles y el cielo más divino, y sí, también. Pero no seríamos humanos sin este ego, que son estas máscaras, estas ilusiones, estas identidades. Entonces el problema no es el ego. Yo escucho mucho por ahí, yo soy crítica, sí, mucho. Cuando dicen, mata tu ego, ¿no? Como,
Sí, como acribíllalo, pelea con esa voz, y es como no, pues te vas a autoasesinar y sí hay que pasar por periodos de muerte. Cuando entramos sí en esa desquicia Ajá, de la creencia de matar el ego, sí hay que ser muy cuidadosos porque, bueno, primero, nosotros no somos de una trascendencia, de una, ¿cómo decir? De una memoria budista como para entender ese nivel, ¿sí? Segundo, ok, mm, entender que el propósito, el llamado el propósito, te está preparando para empezar un camino espiritual. No es que te va a iluminar. eso, total. Ojo. Por eso se siente también tan, según la mente, ¿no? Tan extenso, es como, uy, no, eso es duro, eso, quieto, Sí, ¿cuánto tiempo se demora eso, no? Es como, claro, es entender pues, cómo la depresión te llama a tu propósito, a tu despertar espiritual, al despertar. O sea, a ver, despiértate, que toca levantarse, a bañarse, a hacer desayuno y a laborar en lo que viniste a hacer, para ver si algún día si llegas a ese estado de unidad, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene el tema del ego de la insuficiencia, porque ahí es donde nos confrontamos durísimo que llegar a esa unidad es toda la disciplina espiritual que te va a exigir ese proceso de purga y de crisis existencial para que entiendas que ese vacío que estás sintiendo es el vacío de lo divino que hay en ti. Por ende, no se va a llenar con nada de la materia, nunca se va a llenar con la autoridad, ¿sí? No se va a llenar con egos, pero necesitas del ego porque tienes que vivir y convivir, tenemos que convivir en sociedad. A ver, tengo que asumir el personaje que soy Rubén Darío, ¿sí? Y tengo que convivir. hay que ser algo muy pequeño. En terapia ha sido una herramienta muy grande, ¿no? A la hora de acompañar, no importa el motivo de consulta, la depresión, la ansiedad, bueno, Real. es poder invitar a la persona a que pueda entender las supuestas utilidades de sus egos, porque es que si estás aquí tampoco es de gratis, ¿no? O sea, es como ahí viene más clara esta parte de la disociación con la máscara y entender que si en algún momento creíste que tenías que ser valioso por determinada razón, suficiente, ¿no? Porque hiciste esto, te fue bien en el colegio, te aplaudieron acá, ganaste tantas medallas, hoy en día eres el mejor trabajador de tu empresa, pues eso finalmente no es la esencia. Por eso va a necesitar más de eso externo para que seas alguien y seas suficiente. Entonces es poder mirar esa máscara, esas supuestas utilidades que te trajeron hasta hoy, porque al final uno tiene que mirar con agradecimiento, ¿no? Cuando ya uno está en disociación de su máscara. Pero entender que no puedes seguir identificándote con lo que ella fue, con cómo funciona y con los resultados que genera, porque básicamente vas a seguir manifestando, como dicen, más de esa realidad que al final se torna es insuficiente para el ser, ¿no? Pues para el gozo real, el vacío Claro. del divino, ¿no? Y es recordar que ese ego de insuficiencia, como está desde el ego, ¿cierto? Es el ego el que te está haciendo esa herida, ¿sí? Es el ego el que siempre está demandando el reconocimiento en el otro. ¿Sí? Entonces, cuando tú buscas ese reconocimiento en el otro y no lo encuentras, te pueden estar echando flores, pero no te sacia, no te llena, no te hace sentir plena. Entonces, más te hieres, más te invalidas, más te desagradas, más te esfuerzas y sobreesfuerzas y te desmadras por agradar a todo el mundo y te sientes drenado emocionalmente. Por eso es que la depresión, el llamado al alma, te exige retirarte, porque te puedes estar empezando a drenar emocionalmente, ¿sí? Al sentir que como que lo que estás buscando no, como que es tan conspirado esto por el mismo espíritu, que como que no lo encuentras.
¿sí? Esto no ¿Por existe. qué? Porque tienes que recordarte en ese momento, ese es el reconocimiento, que conocerse a sí mismo es recordar que somos hijos de la luz, hijos de Dios, hijos del fuego, hijos de lo divino, hijos de lo absoluto, que dentro de nosotros existe algo que está por encima del ego y que solo mediante una disciplina, mediante unas prácticas, que esa es la facultad que viene a dar lo holístico, en lo psicoterapéutico, te brinda todas esas técnicas que se están dando hoy en día, de por qué todas estas espiritualidades se están volviendo terapéuticas hoy en día. Y por qué los que nos está gustando el tema de lo espiritual, del conocimiento místico, o que traemos esto de años anteriores, la vida nos está diciendo, ven, ayuda, ponte en servicio, ¿sí? Te Porque necesitamos. necesitamos, ¿sí? Entonces, ya entendí, porque todo el tejido de mi vida, porque todas mis circunstancias se forman un engranaje y una sincronía para que yo me integre, me reintegre, me reconecte y me recuerde como hijo de Dios, Completo. a, a imagen y semejanza. Entonces, cuando todo se destruye, cuando todo se está destruyendo en la psique, es cuando tengo que recordar que de mi ser emana ser co-creador. Eso es ser hijo a imagen y semejanza de Dios. Precisamente para reconstruirme, recrear mi camino, reenfocar el sentido del tengo que desde mi ser, desde mi genuinidad de mi alma, de mi ser, crear, manifestar la proyección, el propósito que a mí me hace sentir bien con lo que soy y sentirme valioso con lo que soy sin validaciones, sin aprobaciones de nadie, porque cuando te llama el alma, no es un tema que te están llamando a cambiar de trabajo, a que este trabajo no me sirvió, me siento estresado laboralmente, que esta esposa no me sirvió, entonces tengo que separarme y empiezan a ver toda esta serie como de reactividades desde el resentimiento, que es lo que genera la desilusión del ego, porque lo que uno está en ese momento siendo llamado es a recordarte que como hijo de Dios, como hijo de la luz, vienes a ayudar a entregar desde tu bondad, desde la simpleza. Es que por eso se le quita a uno toda la máscara del ego, para que quede lo simple en ti, tu amor, tu deseo de hacer algo por la vida. Esa es la plenitud del deseo cuando se sublima a lo divino. Por eso ya ahí el deseo ya pasa de satisfacción a plenitud, a gozo, porque es todo lo que desde tu esencia, tu simplicidad, tu sencillez vienes a dar, que es la alegría de que te estás gozando ser tú lo que eres, si te aprueban, si no te aprueban, porque florece tu carácter, tu esencia, tu capacidad de decir sí, no, y esto es lo que hay. Esto es lo que soy y Esto es lo entiendo, que y siento. Ah, siento, por fin, que esto es lo que soy. esto es lo que siento. Entonces ahí te afirmas, te paras en tu propio ser, ya no te apoyas en la autoridad, ya no te apoyas en la materia, ya no te apoyas en el ego, ¿sí? Te apoyas en la conexión y en la capacidad que sientes de decir, lo que quiero hacer es esto, quiero, no sé, armar un paquete de servicios, quiero ir a atender enfermos, quiero ayudarle a la gente a conversar, empiezas a entrar en una sintonía de servicio con lo divino, a dar algo de bondad de tu vida, ¿ya? Porque es trascender el ego, no es matarlo, No, y es sabes, trascender, esa trascender, plenitud, saber que de tu ser brota algo con lo que puedes crear una realidad de vida, un sentido de lo que vienes a dar desde una forma más simple, más sencilla, más completa. conectada con tu ser, sin que el sistema, la funcionalidad y la utilidad de lo que está pidiéndose desde lo laboral, desde lo productivo, te están exigiendo, ¿ya? Porque por eso te drenas. Entonces, el ego de la insuficiencia se contrarresta mediante esta crisis, porque en ese proceso de construcción y destrucción de todas esas ilusiones, nos recordamos, nos reconocemos. Y la herramienta o las herramientas espirituales que hoy se estén manejando, las ciencias, por eso se está hablando acá de conexión con los ángeles,
canalización, cartas astrológicas, guías espirituales de tarot, arquetipos, para que te reconectes con lo divino, que eres un ser divino. Y todos los problemas de carencia ahí ya mueren, Claro, y mueren, no una existían, plenitud, era una ilusión, es la una plenitud carencia muy del deseo. es una plenitud muy cotidiana, ¿sabes? Yo creo que a veces las personas también que ya están en estas búsquedas, de pronto un poquito más allá del despertar, más conectadas, entonces empiezan a inquietar qué es esto del propósito, dónde se encuentra, cómo se ve, dónde lo vendo, dónde lo consigo, dónde lo compro. Y en realidad, cuando tú hablas de esa plenitud, yo pienso siempre en lo cotidiano, ¿sabes? Yo empiezo a ver, bueno, en lo personal y en consulta, cómo la persona, incluso sin darse cuenta totalmente, sin ser plenamente consciente, está en un estado de mayor tranquilidad, completud y suficiencia, porque si se empieza también, o no, si se permite uno ver que acá hay proceso, ¿sí? Porque acá ya hay proceso. Antes de encontrar ese propósito, tú empiezas a identificar en sí, en ti mismo, que, que no hay tantas dependencias o que cada vez son menores, ¿sí? Menos, Por eso es que el menos. ejercicio es tan holístico, porque tú no solo lo vives en el encontrar un sentido práctico a la vida o que te sirva, sino porque tu vida se empieza a sentir suficiente. Ya no es el otro. Suficiente, suficiente. Claro, es la suficiencia. La suficiencia es un centro es una piedra angular para este sentido de la vida. Y el sentido de la vida es el sentido que tiene cada día, ¿no? ¿Cómo vives cada día en conexión, en propósito? Porque es que ya no hay algo que buscar afuera. Eso es lo que hace el ego. Ahí empieza uno a ver su proceso de evolución de alma, ¿no? Porque entonces ya uno empieza a decir, ah, mira, es que yo antes buscaba esto. El ego siempre está enfocado en hacernos creer que hay algo allá afuera que nos puede completar, que nos puede llenar, independientemente de lo que sea, lo que tú decías, el trabajo, la plata, ¿no? Pero se encarga de que a través de esa ilusión estemos todo el tiempo buscando algo que nos llene, que nos complete, ¿sí? Como que nos alinee. Y siento yo que en lo práctico, como en esa espiritualidad práctica, la vida se empieza a sentir desde lo sencillo muy plena, ¿no? Como muy sustanciosa. Hay una Sustanciosa. conexión. Eso es algo que yo a veces digo, no se puede explicar. O sea, qué rico sentirlo. Eso no es gratis, hay que trabajar adentro, pero sentir eso es un chispazo que no tiene necesariamente nombre, necesariamente emoción, sino es una experiencia. Y ahí es donde uno puede decir, ah, mira, hay una experiencia humana, ¿no? Completa, Exacto. donde además está el ego, porque es que ahí no lo hemos asesinado como tanto dicen, ¿no? Hay un ego, pero no comanda tampoco la vida, ¿no? Pues hay como una armonía entre esa sombra, esa luz, ¿no? En lo cotidiano, porque eso también hay que traerlo acá, eso sí se puede experimentar, no es cuando termines yéndote por allá, no sé, a la sinagoga, al monte, no sé, como, Sí, y no ya sé. que lo dices, mira, es que ese proceso de depresión es lindo porque te recuerda que tú eres ese templo, que te retiras en ese acto del sí, eso que hacían los gurús y se metían en una cueva, en unas renuncias, te metías a la sinagoga, te ibas a la montaña o te tomabas esos yajés o esas purgas, lo que sea. ¿Sí? Entonces es como la medicina innata que trae el alma para que te purgues, te retires, te conectes, reconectes, ¿sí? Y yo quisiera cerrar con un proverbio muy lindo del Buda que, que le resuena mucho a todo este aspecto de la simpleza, lo sencillez de lo cotidiano, ¿no? Que dice ese proverbio, el Buda antes de la iluminación cargaba leña y agua. Después de la iluminación cargaba leña y agua. Ahí está. ¿Ya? Sí. Wow. Sí, es que se me vino algo como muy práctico también y es como, es que no importa lo que tú hagas, ¿no?
No importa lo que tú evidencies, lo que tú muestres, lo que tú, sí, como que ensueñes allá de una vida ideal. Es la intención con la que lo estás viviendo. Ahí hay propósito, ¿no? El sentido. Ahora, y algo con lo que quisiera cerrar, ¿por qué se vive esa experiencia psíquica de muerte? Precisamente porque el alma te está entrenando. Nuestra alma nos estará entrenando psicológicamente para el día de la muerte física, ¿ya? Pesado ese. Precisamente porque de lo que no somos conscientes, cuando se habla de conciencia, de ese sentido de amor, de mira, conéctate, vive lo que estás viendo en lo cotidiano, ponle sentido a las cosas. ¿Por qué? Porque el día que te mueras ya esto ya no va a estar, ¿ya? El día que te mueras te vas a dar cuenta que se te fue la vida y no te la gozaste, no hiciste lo que tenías que hacer, cualquiera fuera tu camino, ¿sí? Ser barrendero, ingeniero, gobernante, lo que sea, pero no le pusiste el sentido de cómo tú estabas en un proceso álmico, sirviendo a muchas almas, a transmitir ese amor, esa alegría cuando enseñas, cuando estás vendiendo tus dulces, si es que vendes dulces, si es que vendes libros, si es que eres profesor, lo que sea, que lo estás entregando en un sentido de conexión, estás ayudando a que otros se integren. ¿Por qué? Porque el día que te llegue la muerte, ese día vas a entender el acto del desprendimiento ya total de lo que fue, lo que hiciste, te lo gozaste, ¿no? Lo sentimos, vete para allá, mira a ver qué te quedó pendiente y todo bien, vuelves y repites el curso, vuelves y repites el año, no te preocupes, ¿sí? O sea, aquí lo que hay es campo eterno para todo el mundo, Con otro ¿sí? nombre, otra cara, eso Sí, sí. con otra identidad para que no sufras más y te borramos la memoria, todo bien, vuelves a reconocerte, a recordarte. Entonces, es entender que la misma crisis existencial te está llevando a despertar, a tomar conciencia de cómo es que hay que vivir la vida porque el alma va a estar entrenándote, nos está guiando porque es nuestro yo superior diciéndonos, bueno, vamos a evolucionar. Sí, esto, aquí ya no hay que corregir nada, acá. Simplemente hay que actuar en más coherencia con la vida, en más coherencia con tu ser, en más coherencia con lo que te gusta hacer. ¿Para qué? Para que el día que mueras, mueras en paz, a gusto, en gozo, en plenitud, reconectado, suficiente. Sí, ese día puede uno decir, fui suficiente. Yo Ya. quisiera ahí también para cerrar, me llegó así, y es, mira qué clave, o la clave para entender y empezar, ¿no? Allá adentro, ¿no? Ojalá pues con una guía, buenísimo, pero si estoy yo adentro cuestionándome cosas, identificar qué es lo que más me ofrece validación hoy. Genial, genial. Ahí está. ¿En dónde estoy dependiendo más? Detectar, hacer una autoexpiación emocional en donde estoy poniendo más mi atención, mi dependencia, en donde estoy sufriendo más porque alguien no me está diciendo, eres bueno, dale. Es durísimo y es muy bueno ese elemento, Meli. Muy bueno, Maravilloso. Claro, fundamental. y mira por qué, porque ya luego de hacer el proceso, porque acá hay que trabajar la conciencia, esto no es de la noche a la mañana, como decías tú, va a haber esa libertad tan bonita del ser que es el desapego. Ya hay tanta suficiencia y validación interna, el famoso amor propio, que es que pensé mucho en el desapego de la suficiencia interna cuando hablaste de la muerte, porque la muerte da mucho miedo, pues en lo Claro, humano, ¿no? Pero fíjate que al final la muerte es el proceso de vivir conscientemente el desapego, porque aquí exactamente. empieza todo. La separación, ¿No es parecido? la separación. Todo empieza con el vacío, todo termina con el vacío. Mira, yo agregaría otro elemento terapéutico que puede ponerse en práctica, Meli. Ujú. Yo siempre, digamos, dentro de los recursos que yo manejo, les digo a las personas algo, ¿no? Eh, el desesperanzado llega más lejos que el esperanzado. ¿Cómo es eso? Entonces yo les digo, bueno, haz un esfuerzo en darte cuenta en dónde estás esperando que la vida o algo o alguien
te diga, es esto, porque quizás eso es lo que te está encadenando y no te estás dando cuenta que estás como un perrito detrás de una salchicha sin nunca alcanzarla, Mm. siendo muy útil, muy idiota útil para otros y no estás reaccionando y no te estás dando cuenta que estás haciendo muchas cosas a cambio de nada, ¿sí? Porque los hago, les sugiero eso, ¿no? Date cuenta cómo estás esperando una respuesta de la afuera que nunca llega y en esa espera, esa esperanza se te está volviendo una continua desilusión que te está llenando de resentimiento y de dolor. Entonces pon atención, detecta qué es lo que tanto estás esperando que nunca llega y quita la bendita mirada de allí y sigue caminando ya sin espera. Eso es como cuando decimos que si no estás siendo pleno o viviendo tranquilo por lo menos, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que ya está, el presente, ¿no? ¿Cómo vas a ser feliz con eso que tanto ansías que llegue? Perfecto, ¿No? exacto, ¿ya? Ok, Exactamente. Entonces maravilloso. es como ese recurso que les pongo, pon atención donde tú estás poniendo tus proyecciones, tus anhelos, donde estás creando una cantidad de esperas, a ver cuándo llega esta señal, este llamado, cuándo alguien me va a decir sí, aprobado, y se te está yendo la vida y por eso estás entrando en esa crisis mientras te estás drenando haciendo una cantidad de desmadres, esperando que alguien te dé esa bendición, cuando la bendición la tienes que buscar es simplemente, Dios mío, quiero hacerlo, punto, chao, hasta luego. Ujú. La ¿Sí? autovalidación. Exactamente. Ujú, ¿Ves? Ese es como el recurso que yo les pongo a las personas, ¿no? ujú. Como que obsérvate dónde estás poniendo, hay una espera y entras en esa quietud y también, y en esa quietud es donde empieza toda esa confrontación. Claro, porque igual quien sigue en ese adormecimiento, fíjate cómo sin saberlo, ¿no? Está alimentando esas apasionadas ilusiones del ego. Entonces está alimentando es su ego, sus máscaras. Lo triste, ¿no? Es que no lo sabe, no se da cuenta. Claro. Entonces, ¿por qué pongo el tema de la desesperanza te lleva más lejos? Porque es que aprendamos a detectar que la verdadera fe en la vida, que la verdadera fe en nuestro camino, no puede estar viciada de un interés donde yo hago algo para ser validado y recibir algo a cambio, un interés, donde el llamado al propósito del alma tú lo vas a hacer es desde el desinterés, ya sin esperar nada a cambio, simplemente te sientes bien haciéndolo y tienes fe en lo que haces y no hay resultados. No esperas los resultados, lo haces y ya te sentiste contento. Esa es la verdadera fe. Cuando trasciendes esa vana, vana vacía esperanza, ¿no? Esa vacía ilusión del ego ahí esperando el interés de ser reconocido, ser validado, ¿sí? Y muchas veces nos relacionamos con Dios desde ahí, desde Pues esperanzas muy vanas, muchas veces, la ¿sí? Y mayoría. por eso la vida nos aprieta, que lo estamos haciendo desde el ego, ¿sí? Lo estoy haciendo desde la insuficiencia, Ujú. no es de lo que voy a dejar en este mundo antes de ir. Ya no hay esperanza, ya se acabó, ya llegó la muerte, mijo. ¿Qué hiciste con estos 10 minutos de vida? Claro. Entonces ahí es donde reaccionas y Por escuchas tu alma. eso, por eso vivir desde esta espiritualidad, que es esta conexión consciente con mi esencia, es lo que yo te decía hace un rato, es un acto de valientes, porque no te está garantizando un resultado puntual, no te está garantizando amigos, fama, dinero, control. Estás en constante confianza en ti mismo, sobre todo, pues, en Dios, En ¿no? verdadera. Es un camino hacia eso. ¿Cierto? Claro, entonces lo lindo es entender que lo holístico, Meli, dentro del ejercicio de psicoterapia o la orientación psicoespiritual, es que lo holístico le está brindando a las personas, les brindamos a las personas reintegrar en el proceso terapéutico elementos de la espiritualidad tan básicos y simples y sencillos como es, mira lo que es la verdadera fe, que es en ti, en la vida.
y si quieres calmar un poco toda esa sobreexigencia mental y toda esa crisis. ¿Ves? Entonces, por eso siempre se le dice a la persona, oye, dale gracias a la vida que lo que sea que estás viviendo, pues aprendiste, se acabó, lo experimentaste como sea, ¿sí? Si tu camino es el camino del desierto, como el eremita te tocó en depresión, pues agradece el desierto porque te está fortaleciendo tu carácter. Ujú. Agradece, sé humilde. Bueno, Bueno, mi Meli, excelente. gracias, gracias por... Estuvo muy lindo este espacio hoy contigo. Me siento hoy realizado, autorrealizado, escuchar este llamado. Ay, sí, gracias a tu alma por elegir este momento, a mi alma también, por esta alineación y bueno, estamos súper conectados, ¿vale? Bueno, mi Meli, nos vamos hablando y a ver cuándo nos volvemos a hacer otro encuentro. Bueno, chao Bueno, a todos. un abrazo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Listo. Ay, no. Bueno, sí.